Buenas noches a todos. Esta jornada de hoy tiene el propósito de presentar y conversar sobre el informe de la Comisión Uso de Vacunas como respuesta a una emergencia sanitaria, lecciones aprendidas del caso peruano. Van a presentar la doctora Teresa Ochoa Udel, académica asociada, y el doctor Claudio Lanata de las Casas, académico asociado. Sin más, pido al presidente de la academia, el doctor Agustín Isa Stoll, para presentar este trabajo en nuestra sesión de esta noche. Adelante, doctor. Gracias, doctora López. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión científica que va a ser una sesión científica importante. Como todos sabemos, se ha repetido muchas veces también, la epidemia del COVID-19 puso al descubierto la precariedad de nuestro sistema de salud y produjo la muerte de más de 580 médicos que no tuvieron los indispensables elementos de protección. Son nuestros héroes y cuyas fotos en las rejas de ingreso del local de Armendáriz de nuestro colegio médico nos hacen recordar su sacrificio, un sacrificio que no debiéramos olvidar. Asimismo, tuvimos el penoso récord de muertes por habitantes en el mundo, más de 200.000. Ante la evidencia de la pandemia que se inició en el Perú en marzo del 2020, aparecieron fármacos y esquemas terapéuticos que no tenían sustento científico. Asimismo, la población asustada y angustiada conseguía oxígeno haciendo largas colas para sus pacientes graves en las UCIs, muchas veces sacrificando sus pertenencias para ayudar a vivir a sus pacientes. Aparecía por entonces que la única arma era la vacuna. El gobierno lentamente decidió comprar la vacuna Sinopharm, que recibimos los médicos, pero que entonces no tenía la aprobación de agencias internacionales. Simultáneamente, el gobierno autorizó un trabajo de investigación sobre la utilidad de esa vacuna. El conocimiento que el presidente de la República de entonces se vacunara fuera del protocolo y que diferentes personas ajenas al protocolo también se habían vacunado, ocasionó una crisis política y también una protesta profesional exigiendo investigaciones, explicaciones y sanciones. En la Academia Nacional de Medicina yo recibí comunicaciones reclamando acciones duras contra colegas y por su parte las universidades involucradas en la ejecución del protocolo y el Colegio Médico del Perú iniciaron sus propias evaluaciones. Nosotros decidimos esperar los resultados de esas investigaciones para no duplicar esfuerzos, pero no las hemos conseguido formalmente y tampoco se han publicado científica ni socialmente por una decisión autónoma de sus autoridades, que es una decisión que respetamos. Previamente, el Ministerio de Salud había conformado una comisión que presidió el doctor Carbone y que inició los procesos de investigación. Transcurrido entonces ya un tiempo, era necesario e indispensable analizar desapasionadamente el proceso de vacunación en el Perú y contribuir con el Estado, como es nuestra obligación estatutaria, evaluando ese proceso y sobre todo contribuir a prepararnos seriamente para que suceda otra epidemia, lo que según los expertos es muy posible, aprendamos de la experiencia, ratifiquemos lo bueno y corrijamos lo que hay que corregir. Así entonces contribuiremos con el país. Fuimos nosotros muy claros cuando tuve la iniciativa de conformar y convocar a un comité que no se trataba de encontrar culpables ni en personas ni en instituciones. Nosotros no somos jueces, pero sí
con la necesaria e indispensable colaboración de expertos internacionales en vacunas, revisar el caso peruano y proponer sugerencias para que no se repitan los errores que se pudieran haber cometido. Por estas y otras consideraciones, es que conformamos el comité con la coordinación del académico asociado, el doctor Claudio Lanata, académica asociada, la doctora Teresa Ochoa, y el académico asociado, doctor Ernesto Bancalari, pidiéndoles muy claramente que requeríamos una seria evaluación, que la comisión fuera también conformada o asesorada por expertos mundiales y que no aparecieran nombres de instituciones o de personas en el informe que nos debían entregar. Yo he considerado personalmente esta acción como una de ineludible responsabilidad moral de la Academia Nacional de Medicina con el país. Esta noche escucharemos de ello, del comité, el informe final, y también daremos la oportunidad de escuchar las opiniones y preguntas que del auditorio deseen formular vía chat. Les comento que entregaremos este informe a las autoridades gubernamentales y académicas, como es nuestra obligación, y esperamos que sirva de insumo para que todos, cada vez, seamos mejores, personal e institucionalmente. Con estas palabras, quiero agradecer al comité conformado por el doctor Claudio Lanata, por la doctora Teresa Ochoa y por Ernesto Bancalari, por este esfuerzo y ese trabajo que ha durado varios meses, convocando a expertos internacionales que ellos mismos presentarán. Hay alguien que debe cerrar su teléfono, su audio, por favor. Y en consecuencia, el doctor Claudio Lanata, que es el coordinador de este grupo, le cedo la palabra. Él va a presentar a la doctora Ochoa y a Ernesto Bancalari y a él mismo, y al término de estas exposiciones, yo moderaré un poco las preguntas que les agradecería las hicieran vía chat. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta importante sesión de la Academia y le cedo la palabra al doctor Claudio Lanata. Adelante, Claudio. Muchísimas gracias, muy amables, gracias por estar presentes y gracias por la invitación. Es una responsabilidad muy seria que hemos tomado a nivel de la academia, los miembros de la academia que hemos participado en este evento y hemos trabajado muy seriamente para tratar de alcanzar a ustedes el día de hoy, en esta noche, el informe final de esta comisión que se titula El uso de vacunas como respuesta a una emergencia sanitaria, lecciones aprendidas del caso peruano, que hemos trabajado los tres miembros que estamos presentes en este slide y el grupo de expertos internacionales que en un momento estará presentando Teresa a ustedes. Entonces, básicamente, ya la presentación la ha hecho Agustín. Va a venir una presentación breve de Tere, cómo se organizó la comisión y el trabajo que hemos hecho, quiénes son los miembros. Presentaré el informe del análisis y las recomendaciones de la comisión y finalmente ver sus preguntas para que haya preguntas de cierre de Agustín. Entonces, vamos a pasar. Tere, por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Ya como se ha mencionado, al inicio de la pandemia del COVID-19 en marzo del 2020 nos enfrentamos a la peor crisis sanitaria que ha vivido el país y el mundo. Y principalmente esto ha afectado a nuestro país por la alta tasa de letalidad que hemos tenido, siendo lamentablemente uno de los países en el mundo con la mayor letalidad. Esto no solamente tuvo un impacto en la población, pero también un impacto muy importante en los médicos y en el personal de salud. En este contexto es que se forma un comité de COVID-19 en el Perú para buscar las vacunas para nuestro país. Paralelamente, el Ministerio de Salud creó el Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación
para la evaluación y supervisión de los ensayos clínicos asociados al COVID-19. La siguiente. En este contexto es que se crea, como ya se ha mencionado, esta comisión especial por parte de la Academia Nacional de Medicina. ¿Cuáles son los antecedentes importantes y que voy a resumir de manera muy breve? Todos sabemos que en agosto del 2020, la autoridad regulatoria peruana aprobó la ejecución del ensayo clínico para evaluar una vacuna experimental contra el SARS-CoV-2, un ensayo clínico doble ciego. En febrero del 2021, es de conocimiento público que un programa de noticias reveló que el presidente del Perú había recibido una vacuna del estudio. En ese sentido, y como se ha mencionado, el Ministerio de Salud creó una comisión investigadora donde se revelaron múltiples temas relacionados a cómo se ejecutó este ensayo clínico. ¿Por qué surge esta comisión? Porque sabemos que es muy probable que otras pandemias similares afecten al Perú y al mundo. Por lo tanto, la Academia Nacional de Medicina decidió crear esta comisión, como se ha mencionado, para revisar las lecciones aprendidas que podamos obtener de la revisión del caso peruano y poder evitar en el futuro un evento similar. La siguiente. En ese sentido, ya se ha mencionado a los miembros de este comité, presidido por el doctor Lanata, y lo que nosotros hicimos en un primer lugar es identificar a un grupo de expertos internacionales, independientes del caso peruano, a quienes se les invitó a conformar esta comisión. Y voy a tomarme unos minutos para leer las credenciales de este grupo de expertos. La siguiente. Están ordenados en orden alfabético. El doctor Norman Baylor, él es presidente de Biologicals Consulting Group. Es un experto internacional que asesora en temas regulatorios y de desarrollo de productos clínicos. Él ha sido exdirector de la Oficina de Desarrollo de Vacunas de la FDA. Además, representante de la FDA ante el Comité de Recomendaciones de Inmunizaciones del CDC y representante además de la FDA en el US Department of Health y Human Services. Vemos adicionalmente algunos de sus otros credenciales. La siguiente. También conformó el grupo la doctora Catherine Edwards. Ella es Sarah Cell Cornelius Vanderbilt Professor of Pediatrics. Ella pertenece a la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. Es una pediatra especializada en enfermedades infecciosas, investigadora principal de múltiples ensayos clínicos sobre el desarrollo de vacunas. Adicionalmente, la doctora Edwards ha sido exdirectora del programa de vacunas de la Universidad de Vanderbilt y ha asesorado múltiples comités de evaluación y aprobación de diversas vacunas, tanto en la CDC como en el NIH, en la FDA, en la OMS y también en la Sociedad Americana de Infectología. Adicionalmente, la doctora Edwards es miembro del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. La siguiente. La doctora Ruth Faden es fundadora del Instituto Berman de Bioética de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. Es la profesora de Ética Biomédica Philip Franklin Welling. La doctora Faden ha sido directora del Instituto de Bioética entre el 95 y el 2016. Es investigadora en temas de injusticia estructural en políticas públicas y justamente sobre esto también ha analizado y ha escrito sobre la injusticia estructural relacionada a la respuesta del COVID-19 y a la distribución y uso de las vacunas. La siguiente. El doctor Shabir Mahdi es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y profesor de vacunología de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, Sudáfrica. Él es director del Council de Medical Research, Vacunas y Enfermedades Infecciosas en esta universidad. Ha sido además codirector del African Lineage Initiative for Vaccinology Expertise. Es pediatra especializado en enfermedades infecciosas y en terapia intensiva. Y además, entre el 2011 y el 2017 ha sido director ejecutivo del National Institute for Communicable Disease en Sudáfrica.
La siguiente. La doctora Hanna Noyeke es directora médica de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Vacunas del Departamento de Seguridad de la Salud en Finlandia, en el Finnish Institute of Health and Welfare. Es médico con doctorado en salud internacional y medicina del viajero. Es investigadora de impacto de las vacunas en la población finlandesa y además es experta en la introducción y beneficio de vacunas tales como las de influenza, neumococo, hepatitis B, rotavirus y más recientemente también en COVID. Ella asesora a Finlandia, a la Unidad Europea, a la OMS, al Instituto Internacional de Vacunas en temas relacionados a estos tópicos. Y actualmente es chair del Grupo Estratégico de Asesores Expertos en Inmunizaciones de la OMS, el SAGE. La siguiente. También tenemos al doctor Charles Weijer, él es profesor de Medicina, Epidemiología, Bioestadística y Filosofía del Western University en London, Canadá. Es experto internacional en aspectos éticos de ensayos clínicos. Él, durante el 2008 y el 2013, ha sido el autor principal de las guías éticas internacionales sobre Classical Randomized Trials, así como también ha participado en el Canadá Research Chair en Bioética y actualmente es miembro de la Royal Society of Canada. La siguiente. Entonces, con estos 6 miembros, lo que primero nosotros hicimos, recibimos el nombramiento oficial de la academia para encargarnos de este comité. Los invitamos a participar en 2 reuniones. La primera, en la que hicimos un informe y discusión del caso peruano, basado en la información pública conocida por todos nosotros. Y en una segunda reunión, este comité de expertos se sentaron para hacer las recomendaciones específicas al caso peruano. Además de estas 2 reuniones sincrónicas vía Zoom, hubo un activo intercambio por email de todos los documentos técnicos y la versión final que representa el informe que estamos presentando el día de hoy. En esta presentación se hará una pequeña descripción de los principales hallazgos y las recomendaciones de la comisión presentado a la Academia Nacional de Medicina para evitar que en el futuro se pueda repetir un caso similar. La siguiente. Muchas gracias, Tere. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, con esta introducción y con este realmente remarcable equipo técnico que nos ha acompañado, voy a proceder ahora a presentarles el análisis del caso peruano y las recomendaciones que la comisión está entregando a la academia. Vamos a resumir brevemente cómo se ha dado el caso peruano. Como ustedes recordarán, se aprobó este ensayo clínico a través de una universidad que logró un acuerdo con una empresa farmacéutica extranjera para que logre esta universidad representarla en el Perú, asumiendo el rol de patrocinadora del estudio. Esta universidad presentó a la Agencia Regulatoria Peruana el protocolo, la versión 1.3, que logró ser aprobada el 18 de agosto del 2020. Es importante las fechas porque van a ver cómo avanzan cronológicamente varios eventos a la vez. En la aprobación se incluyó un listado del producto de investigación y otros insumos a ser importados para la conducción del estudio, como es normal en cualquier ensayo clínico que uno presenta. Y el protocolo especificaba la existencia de un comité independiente de monitoreo de la seguridad de la vacuna del estudio, que en inglés se llama el Data Safety Monitoring Board. Este diseño de este estudio pretendía evaluar la seguridad y la eficacia de una vacuna experimental contra el SARS-CoV-2. Era un estudio, como dijo Tere, doble ciego, randomizado, controlado por placebo, con 3 celdas. La primera celda era un lote de la vacuna producida en una fábrica A en el país X, y la otra celda era la misma vacuna, pero producida por otra fábrica B en el mismo país. Finalmente, una tercera celda, el placebo. Se irían a enrolar 12.000 voluntarios de 18 más años de edad en 2 centros de investigación localizados en 2 universidades peruanas. Luego de esta aprobación, el 25 de agosto,
la universidad presentó a la agencia regulatoria una solicitud para modificar el listado de suministros. Ese documento se presenta y se aprueba el mismo día que se presentó a la agencia regulatoria peruana. O sea, la solicitud está fechada el 25, se presenta el 26 y se aprueba el 26. Este listado incluyó las 19.600 dosis de vacunas para el estudio, incluía un 2,5% de dosis extra, por si acaso tendrían que haber reemplazos por cadena frío, etcétera, 8.200 dosis de placebo, y incluyeron 3.200 dosis de vacunas adicionales y textualmente para ser usadas para inmunizar voluntarios del equipo de investigación y personal relacionado. Las 3.200 dosis adicionales no estaban descritas en el protocolo aprobado, versión 1.3. La agencia peruana encargada de otorgar la licencia de importación a los suministros del estudio aprobó esta modificación el 31 de agosto del 2020. Luego, paralelo a todo este proceso, casi simultáneamente, la Universidad A presentó a la agencia regulatoria una enmienda al protocolo, la versión 1.4, el 24 de agosto, que fue aprobado el mismo día por el Comité Nacional Transitorio de Ética e Investigación COVID-19 para aprobación ética, el 24 de agosto. Esta versión 1.4 sí incluyó la descripción del uso de las 3.200 dosis de vacuna adicionales descritos. El 8 de septiembre, la Agencia Regulatoria Peruana aprobó el protocolo versión 1.4. Y como pueden ver, esta aprobación del protocolo fue posterior a la aprobación de la modificación del listado de suministros del 26 de agosto y a la aprobación de la licencia de importación del listado de suministros del 31 de agosto. Luego, como se ha mencionado, el MINSA, cuando salió ya el tema de medios, en medios sociales, en medios, digamos, periodísticos, se creó una comisión presidida por el doctor Carbone que investigó estos casos, ¿no? Y ellos, de alguna manera, reflejan en sus hallazgos que las negociaciones para importar las dosis adicionales que se agregaron al estudio parece que existieron entre el Comité COVID del gobierno peruano, el embajador del Perú en el país X y el presidente de la compañía farmacéutica productora de la vacuna. Y esto se refleja el 24 de agosto, miren las fechas, por una carta del embajador de Perú en el país X al presidente de la empresa productora de la vacuna solicitando 2.000 dosis adicionales para su uso en emergencia. El embajador del país X en Lima envía un correo electrónico de respuesta al investigador principal de la Universidad A, mencionando que además de las 2.000 dosis adicionales, recibiría 1.200 dosis de vacuna que deben entregarse a la Embajada de Lima. De ahí salen las 3.200. El 2 de septiembre, la Universidad A recibió los suministros del estudio y el 29 de septiembre, la Universidad A entregó las 1.200 dosis de vacuna a la Embajada del país X en Lima. El protocolo de la versión 1.4, donde se incluyen estas dosis adicionales, no menciona el uso de las 1.200 dosis entregadas a la Embajada en Lima. ¿Quién se encargó de monitorear el estudio? La Universidad A contrató a una organización de investigación por contrato, que es la norma cuando uno hace un ensayo clínico, pero de propiedad de un investigador de la misma universidad que no fue parte del equipo de investigación. Cuando más tarde se le preguntó a un miembro de esta OIC sobre el uso de las vacunas fuera del estudio, respondió que ellos fueron contratados solo para monitorizar los datos clínicos del estudio, más no el producto en investigación. La OIC no supervisó el uso de las 3.200 dosis de vacunas adicionales. ¿Qué pasó con las inspecciones del centro regulatorio a los centros de investigación del estudio? Entre el 7 de octubre del 2020 al 28 de enero de 2021, inspectores de la entidad regulatoria peruana hicieron 7 visitas de inspección, 6 al centro de investigación localizado en la Universidad A y 1 al centro de investigación en la Universidad B.
En ninguno de los reportes de estas inspecciones se menciona la existencia y el uso de las 3.200 dosis de vacunas adicionales. No ocurrió ninguna visita de inspección del Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación COVID-19, aun cuando en sus funciones se encontraba la supervisión ética de los ensayos clínicos que ellos aprobaban. Luego, también más tarde, se conoció que existió un desvío del protocolo para evaluar un posible beneficio de una tercera y cuarta dosis de la vacuna. El investigador principal en la Universidad A decidió evaluar la respuesta inmune de una tercera dosis de la vacuna experimental no descrita en el protocolo en su versión 1.3 ni 1.4. No fueron randomizados ni firmaron un consentimiento informado, y a un subgrupo de los que recibieron la tercera dosis se los evaluó para ver la respuesta inmune de una cuarta dosis de la vacuna. Cuando se le preguntó sobre estos estudios, el investigador contestó que pensaba luego formalizar estos trabajos con una nueva enmienda al protocolo que nunca se presentó. Consecuencias del hallazgo televisivo que ya se ha mencionado, como se ha dicho, el 10 de febrero, un programa de noticias informó que el presidente de la República fue vacunado en Palacio de Gobierno y la vacuna fue administrada por el investigador principal en la Universidad A. Es importante porque los miembros de la comisión mencionaron que en un estudio las vacunas de un estudio, un ensayo clínico, administrarse en un lugar que tiene todas las facilidades para atender una emergencia, si acaso hay una reacción inesperada a la vacuna, y pensamos que es posible que en el Palacio no se tenga todo el equipo de reanimación que podría haber sido necesario y que existen en los centros de investigación adecuados. Más tarde, el presidente confirmó que decidió ser un voluntario del estudio y recibió la primera dosis de vacuna el 2 de octubre del 2020. No firmó un consentimiento informado ni fue randomizado. Esto obviamente creó un escándalo. La ministra de Salud renunció aceptando públicamente que cometió un gran error. Muchas autoridades renunciaron a sus cargos o fueron removidos. ¿Qué pasó a nivel de las universidades? El investigador principal de la Universidad A fue removido del cargo. Se nombró a una nueva investigadora principal, quien hizo público un informe preliminar del estudio, solo con datos del centro de investigación de la Universidad A, y mostró que la eficacia de la vacuna producida en una de las fábricas del país X no tuvo eficacia, y la otra celda, la vacuna producida en esta otra fábrica, tuvo una eficacia baja para COVID leve, con una tendencia a un aumento de eficacia para enfermedad más grave, que no se pudo documentar porque el tamaño muestral quedaba muy pequeño. Luego, esta investigadora renuncia y fue reemplazada por un tercer investigador principal en la Universidad A. No existieron cambios de investigador principal en la Universidad B. Con todo esto, de manera paralela a esta aprobación y conducción del ensayo clínico, como ya se comentó, la Agencia Regulatoria Peruana otorgó en el año agosto 2020 una licencia condicional para importar 1 millón de dosis de la vacuna experimental. Esta autorización estuvo basada en datos presentados por la empresa farmacéutica de datos de eficacia en el país de origen de la vacuna y en otro país del sudeste asiático, que no fueron publicados. El 1 millón de dosis deberían usarse hasta abril del 21 por vencimiento del lote. Y el MINSA hizo una campaña nacional de inmunización al personal de salud y médicos que se inició el 9 de febrero del 21, culminando en abril. La introducción de la vacuna al Perú no alteró la conducción del ensayo clínico. Se supo que algunos participantes del estudio elegibles a ser vacunados por el MINSA y que recibieron placebo fueron informados permitiéndoles ser vacunados por esta campaña del ministerio. No está claro si se informó a todos los participantes que recibieron el placebo que serían elegibles o eran elegibles para ser vacunados por el MINSA para que puedan proceder con esta vacunación. ¿Qué ha pasado con los datos del estudio?
A la fecha, no ha existido ninguna publicación oficial en una revista indizada de los resultados del estudio. Cuando se le hizo extraoficialmente una consulta al actual investigador principal del estudio, nos comentó que había recibido una instrucción de la empresa farmacéutica que no se haría ninguna publicación de los resultados del estudio. Entonces, se crea esta comisión por el MINSA el 15 de febrero del año 21, presidida por un exministro de Salud que está presente en la reunión, me parece. Revisó toda la documentación del estudio y entrevistó a múltiples personas, y se documentó que 706 personas recibieron la vacuna fuera del estudio, incluyendo a 198 personas no relacionadas con el estudio, que eran familiares, amigos de autoridades, miembros del estudio, agencias regulatorias, miembros de la OIC, etc. El informe final recomendó diversas acciones legales y disciplinarias que se deberían tomar contra una detallada relación de personas involucradas. Y ahí pasamos ya a presentarles a ustedes eh, qué ha sido el análisis de toda esta relación y de eventos que se han resumido por la comisión. Y hemos dividido los comentarios en dos grupos. Hay 6 principios éticos que no se han cumplido, o se han alterado o han sido de alguna manera, digamos, no adecuadamente cumplidos en el caso peruano. Y luego veremos también fallas en los procesos regulatorios que se han dado. En el primer tema, obviamente, que llamó la atención a la comisión ha sido la importación y uso de dosis de vacunas adicionales fuera del estudio. El comentario de la comisión es que el uso de estas dosis adicionales de una vacuna experimental fuera del estudio constituye una violación de principios éticos y de la reglamentación de los ensayos clínicos. Se recomienda a los países del mundo que usen una vacuna experimental durante una emergencia sanitaria, que deben estar alertas de este tipo de riesgos en una emergencia. Esta práctica nunca debe ser aceptada. Segundo tema, vacunación de personas muy importantes, y creo que hay muchos datos en la literatura de otros países que le llamamos los VIPs, Very Important Peoples, por su sigla en inglés. El comentario de la comisión es que la vacunación de VIPs, que de otra manera no serían elegibles a recibir una vacuna en una emergencia sanitaria, ha ocurrido en muchos países de la pandemia COVID-19, como en el Perú. La recomendación es que los países en una siguiente emergencia sanitaria deben estar preparados para responder a la presión política de VIPs. Si ellos quieren participar del uso de una vacuna experimental, deben cumplir con todos los procedimientos del ensayo clínico, incluyendo ser randomizados y firmar un formato de consentimiento informado. El tercer tema ha sido la selección de una organización de investigación por contrato con conflicto de interés con el patrocinador. El comentario de la comisión es que la selección de una OIC con un conflicto de interés con la universidad que patrocinaba el estudio y con los investigadores del estudio violó la independencia que debe tener para monitorizar adecuadamente un ensayo clínico. La recomendación es que la selección de una OIC debe considerar que no exista ningún tipo de conflicto de interés ni con el patrocinador ni con los investigadores de un ensayo clínico. El otro tema han sido, obviamente, los estudios adicionales realizados sin una enmienda al protocolo. El comentario de la comisión es que el uso de dosis adicionales de la vacuna para evaluar la respuesta inmune de una tercera y cuarta dosis de vacuna sin una enmienda del protocolo y un consentimiento informado aprobado por un comité de ética en investigación violó principios éticos y regulatorios de los ensayos clínicos en humanos. La recomendación es cualquier estudio adicional que un patrocinador quiera agregar a un ensayo clínico en ejecución se debe hacer bajo una enmienda del protocolo aprobado por, obviamente, las agencias regulatorias y un comité de ética, y que los participantes firmen un consentimiento informado específico aprobado por un comité de ética en investigación. Quinto tema,
continuar un ensayo clínico doble ciego cuando la misma vacuna o una similar es introducida al país durante una emergencia sanitaria. Esto fue un tema que generó bastante discusión y en general el comentario de la comisión ha sido que en la presencia de una emergencia sanitaria, el continuar un ensayo clínico ciego para el participante cuando una vacuna efectiva se introduce en el país viola el principio ético de equidad, que establece que en el caso de una enfermedad severa, cuando se introduce una vacuna o tratamiento efectivo, los individuos que recibieron un placebo o un medicamento o vacuna inferior deben de ser informados y permitidos de recibir el nuevo tratamiento o vacuna. Continuar el ensayo clínico requiere reconsentir a todos los participantes. En el caso peruano, los participantes, sea que recibieron la vacuna o el placebo, que fueron elegibles para recibir la vacuna introducida en el país, en este caso, trabajadores de salud o médicos, deberían todos de haber sido informados que recibieron en el estudio y permitidos a ser vacunados por el programa nacional. La recomendación de la comisión es que el balance entre aprender más sobre una vacuna experimental continuando un ensayo clínico entre en conflicto con el derecho de los participantes de ser protegidos con una vacuna efectiva, y esto debe discutirse antes del inicio de un ensayo clínico en una emergencia sanitaria. Voluntarios que sean elegibles a ser inmunizados en un programa nacional deben de ser informados qué recibieron en el estudio y se les debe permitir ser vacunados en el programa nacional. Aquí obviamente se asume que si un país introduce una vacuna es porque de manera tácita está aceptando que funciona, que la vacuna protege. Y el sexto tema ético que la comisión ha identificado es el no publicar los resultados del estudio. El comentario de la comisión ha sido que los voluntarios que participan en un ensayo clínico actúan de buena fe, esperando que su participación en el estudio será de beneficio para la salud pública. No publicar los resultados del estudio, aun si fueron negativos, constituye una violación de su buena fe depositada en los investigadores y el patrocinador. La recomendación es que investigadores deben negociar antes del inicio de cualquier estudio su derecho a publicar los resultados de un ensayo clínico en revistas médicas indizadas. Esto creo que es bien importante. Ahora, todas estas observaciones han coincidido a una reacción que la Organización Mundial de la Salud tomó en relación a múltiples casos de problemas detectados y comentados en varios países del mundo cuando se ha venido introduciendo vacunas contra el SARS-CoV-2. Y el grupo estratégico de asesores expertos en inmunizaciones, el SAGE, debatieron y desarrollaron un esquema de principios para guiar a países cómo tomar decisiones sobre el uso de una vacuna experimental en una emergencia sanitaria que vamos a compartir. El primer principio que debe regir a un país y a una región para introducir vacunas experimentales en una emergencia sanitaria es el bienestar humano, que busca, obviamente, reducir las muertes y la carga de enfermedad en la salud de la población durante la emergencia, reducir el impacto de la emergencia en el funcionamiento de la sociedad y en la economía del país, conteniendo la transmisión del agente infeccioso, reduciendo severidad y muertes mediante una o varias estrategias, y proteger el funcionamiento de los servicios esenciales del país, incluyendo los servicios de salud. Esto estamos hablando de introducir vacunas a nivel oficial, no necesariamente hacer ensayos clínicos. El segundo principio es el respeto equitativo. Tratar los intereses de todos los individuos y grupos humanos de una manera igualitaria cuando se decida iniciar el uso de una vacuna en grupos priorizados, y ofrecer la misma oportunidad de ser vacunados a todos los individuos que califican en los grupos priorizados a ser vacunados. El tercer principio es la equidad mundial, y esto se habla ya no solo de un país, ¿no? Asegurar que la distribución de vacunas tome en consideración las características especiales de la emergencia sanitaria,
considerando riesgos epidemiológicos de los países y sus requerimientos, particularmente aquellos considerados de ingresos económicos bajos o medios. Y creo que en la pandemia se vio completamente las cosas al revés. Asegurar que todos los países se comprometan a cumplir con los requerimientos de su población, particularmente aquella población que no puede asegurar el acceso a una vacuna con sus propios medios, como los existentes en países de nuevo en niveles económicos bajos o medios. El otro principio es equidad nacional. Asegurar que la priorización del uso de una vacuna dentro de los países se haga tomando en consideración las vulnerabilidades, riesgos y requerimientos de grupos humanos que por sus condiciones sociales, geográficas o biomédicas están en mayor riesgo de sufrir mayor impacto en la emergencia sanitaria. Y para ello hay que desarrollar la infraestructura y el sistema de distribución que asegure el acceso a la vacuna de las poblaciones y grupos priorizados, tomando una acción proactiva para asegurar el acceso equitativo a todas las personas que califican a ser vacunadas dentro de los grupos priorizados, particularmente por los grupos socialmente excluidos. El principio de reciprocidad es proteger a aquellas personas que tienen mayor riesgo, carga de enfermedad, por su labor protegiendo o cuidando a la población en general. Ahí viene el sector salud, incluyendo trabajadores y servicios considerados esenciales, bomberos, policías, etc. Legitimidad, comprometer a todos los países en un proceso transparente para compartir las experiencias de cómo usar las evidencias científicas de salud pública y de valores utilizadas para decisiones adoptadas priorizando el uso de vacunas en la emergencia en sus países y entre ellos, y emplear la mejor evidencia científica disponible, experiencia técnica, participación significativa de todos los grupos de interés para tomar las decisiones de cómo priorizar el uso de vacunas al interior de un país, usando un proceso transparente, no sesgado, que rinda cuentas de lo que hace y que permita lograr la confianza pública sobre el proceso de priorización que se haya decidido utilizar en el país. Estos son súper importantes principios que deberíamos tener muy en cuenta para la próxima pandemia que estamos seguros va a ocurrir, de cómo, si acaso se introduce una vacuna para controlarla. Y finalmente, pasemos ahora ya no a los principios éticos, sino a procedimientos regulatorios que han existido como problemas en el caso peruano. La Convención consideró que además de los temas éticos planteados, existieron 5 fallas importantes en los procedimientos regulatorios que llevaron a cabo en el caso peruano. Y vamos a ir escribiéndolas estos 5. El primero ha sido que el estudio no fue supervisado por una agencia regulatoria considerada de alta calidad. El comentario es que el Reglamento de Ensayos Clínicos del Perú especifica la importancia de que todos los ensayos clínicos conducidos en el país sean supervisados por una agencia regulatoria externa considerada de alta calidad, como son la FDA en los Estados Unidos o la Agencia Europea de Medicamentos en la Unión Europea, entre otras que están en la lista del Reglamento de Ensayos Clínicos. Este requerimiento puede ser exceptuado, y así está descrito en el reglamento, en una emergencia sanitaria. Pero el caso peruano demuestra los riesgos cuando esta supervisión externa no existe. ¿Qué se recomienda? Cuando un país acepte conducir un ensayo clínico con una vacuna experimental en una emergencia sanitaria que no esté supervisado por una agencia regulatoria externa de alta calidad, debe de tomar cuidados extremos que aseguren que la revisión, aprobación y supervisión del ensayo clínico se haga cumpliendo con todos los aspectos éticos y regulatorios de un buen ensayo clínico. Esto es bien, bien importante. Segundo, una universidad actuando como patrocinadora de una vacuna producida por una industria farmacéutica. El comentario es que el Reglamento de Ensayos Clínicos del Perú permite a que una universidad o entidades similares, hospitales del MINSA, etcétera, en el país actúen como patrocinadoras de un ensayo clínico solamente cuando la entidad que apoya o financia el ensayo clínico está legalmente impedida de asumir el rol de patrocinador del estudio en el país. Esto es común, es un paréntesis que hago, por ejemplo, cuando el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos
apoya un ensayo clínico de un fármaco, un medicamento oncológico, etcétera, generalmente es el país, el ministerio, el hospital que asume el rol de patrocinador. Pero lo que se remarcó aquí es que es inusual que esto sea el caso cuando una industria farmacéutica es la que patrocina un ensayo clínico. El caso peruano es un ejemplo de los problemas que se crearon cuando la universidad aceptó actuar como patrocinadora del ensayo clínico, estando a cargo de representar a la empresa frente a autoridades regulatorias peruanas para la aprobación y supervisión del ensayo clínico. La recomendación es, cuando una universidad o entidad similar asume el rol de patrocinadora de un ensayo clínico de un producto farmacéutico, deben tomar cuidados extremos para manejar la presión política y de los VIPs, tanto dentro como afuera de la universidad, que van a existir en un ensayo clínico de una vacuna experimental durante una emergencia sanitaria. El tercer tema ha sido la revisión y aprobación expedita del ensayo clínico, y lo pueden ver como las fechas han sido realmente súper rápidas en la aprobación del caso peruano, ¿no? Entonces, el comentario es que el caso peruano es un ejemplo de cómo las revisiones expeditas, tanto por un comité de ética en investigación como por las agencias regulatorias, pueden alterarse y no hacerse de manera correcta cuando existe presión política y de VIPs. ¿Qué se recomienda? Si un país decide crear procedimientos expeditivos para la aprobación de un ensayo clínico durante una emergencia sanitaria, entendible, se debe hacer con medidas extremas que aseguren que todos los procedimientos regulatorios y éticos se hagan de manera completa, adecuada y que de ninguna manera se dejen de hacer. Debe haber un checklist transparente, que sea compartido, que demuestre que todos los procesos que se deben dar para la revisión, aprobación, se han cumplido, aun cuando se hagan rápidas, se hagan adecuadamente. Cuarto, ausencia de una adecuada supervisión por el Comité de Ética y por las agencias regulatorias. De nuevo, en el caso peruano, el Comité de Ética en Investigación que aprobó el estudio no realizó ninguna supervisión al estudio, y las inspecciones de la agencia regulatoria no se hicieron de manera integral que hubieran permitido detectar los problemas descritos. Se recomienda que las inspecciones y supervisiones de un ensayo clínico por los comités de ética y las agencias regulatorias constituyen un elemento esencial en la conducción de un buen ensayo clínico. Estas inspecciones deben hacerse de manera transparente, independiente y con toda la libertad y autoridad para evaluar todos los aspectos en la conducción de un ensayo clínico en ejecución. Ellos deben identificar posibles problemas y requerir las acciones correctivas tanto del patrocinador, la organización de investigación por contrato o de los investigadores que sean necesarias para una buena ejecución del ensayo clínico. Y el último punto ha sido llamativo, la ausencia de una declaración o reporte del Data Safety Monitoring Board que estaba descrito en el protocolo. En comentarios que fue notorio en el caso peruano la ausencia de una acción o declaración. ¿Qué se recomienda? Los comités independientes a cargo de monitorear la seguridad de un producto en investigación es un componente importante de un ensayo clínico de una nueva vacuna experimental, más durante una emergencia sanitaria. El Data Safety Monitoring Board debe tener un rol activo en la conducción de un ensayo clínico, particularmente en estas circunstancias. ¿Qué conclusiones? Y acá terminamos, que ha tenido la comisión y que presentamos a la Academia Nacional de Medicina formalmente el día de hoy, ha sido la siguiente. Primero, la existencia de una emergencia sanitaria como la pandemia COVID-19, particularmente durante la existencia de las variantes iniciales del virus SARS-CoV-2, crearon un clima que generó la ruptura de muchos principios éticos y regulatorios, bajo la presión política y de grupos interesados en conseguir el acceso a la vacuna experimental, antes de la existencia de una vacuna eficaz que se haga disponible a la población en general. Todas las agencias regulatorias y la Organización Mundial de la Salud, dentro de otros grupos involucrados, deben alertar, en particular a los países con ingresos económicos bajos o medios en el mundo,
de los peligros existentes en la conducción de un ensayo clínico durante una emergencia sanitaria, que es muy posible vuelva a existir en un futuro. Cuando se hagan estos ensayos clínicos, medidas extremas deben ser tomadas que aseguren el cumplimiento de todos los principios éticos y regulatorios, particularmente si los procesos de aprobación se hacen de manera expedita. Finalmente, y acá termino, el caso peruano es un ejemplo de los problemas que pueden existir cuando las presiones existentes permiten romper fácilmente estos principios y procesos regulatorios. Muchas gracias. Gracias, Claudio, por esta excelente presentación. Estamos abiertos a escuchar sus preguntas vía chat, por favor. Lo importante es que pueda haber inquietudes. No encuentro ninguna pregunta aún. Pero a ver, mientras alguien se anima, yo creo que esta es una experiencia interesante y no común, porque en el Perú existen muchos investigadores buenos que hacen buena investigación en el Perú. Y es hacer una investigación de una vacuna en una emergencia sanitaria. Yo creo que eso es lo que de una u otra manera ha hecho que se aceleren los procesos y las presiones políticas por el temor a morirse y el temor a contagiarse, ha hecho pues que se realicen acciones o actividades que de repente no son las recomendadas. Está Fernando Carbone. Fernando, hemos dicho por chat, pero ya que tú hiciste el informe anterior, te vamos a permitir el audio. Denle en audio, doctor Fernando Carbone, por favor, que hizo el primer estudio de este tema. Adelante, Fernando, por favor. El ministro de Salud, él dirigió el primer comité de investigación del Ministerio de Salud al inicio de estos problemas. Adelante, doctor Carbone. Buenas noches. Ahora sí, perfecto. Sí, no sé si ustedes me escuchan. Sí, te escuchamos Muy perfectamente. bien. Mil disculpas. Mil disculpas si solicito esta licencia de poder hacer una breve intervención para decir algo muy, muy sencillo. Suscribo plenamente el informe de la Academia Nacional de Medicina y le agradezco al grupo que ha desarrollado este trabajo que recogiera plenamente el trabajo que hicimos en 10 días, porque fueron 10 días. Nos dieron 10 días y cumplimos en 10 días. La misión de la comisión era exponer los hechos tal y como sucedieron. Y se lo agradezco a la academia porque se dijo mucho del trabajo de la comisión. Se dijo que no iba a cumplir, que iba a ser una formalidad, que no iba a reflejar lo que había sucedido. El informe que se entregó en su momento luego ha sido utilizado por distintos órganos académicos, jurisdiccionales, por estudios al exterior, etcétera, porque reflejó exactamente lo que pasó y no se guardó nada, absolutamente nada, por más doloroso que resultara para quienes formamos no solo la comisión en sí misma, que éramos 6, sino todas las personas que apoyaron. Nadie luego se ha disculpado de haber opinado mal o de haber dicho tal cosa o tal otra. Gente en el extranjero y gente dentro del país que no entendía. No tengo nada que añadir del punto de vista de los pormenores que ha relatado la Comisión de la Academia porque son exactos. Y si se dan cuenta, en otros procesos que siguen su curso o en otras publicaciones, son las mismas cifras, los mismos datos que nosotros preservamos para la historia, por más doloroso que eso fuera. Creo que el mérito de lo que ha hecho la academia hoy
es que vuelve a poner en el tapete las recomendaciones institucionales. Se han dado, se han cumplido, porque señalamos cosas que deberían hacer en la materia institucional, que son similares a las que ha dicho la comisión de la academia. Y lo releva en este momento, porque no hay que simplemente olvidarnos de este tema. En cuanto a los temas personales, eso lo evaluará la historia, y solo les comento para terminar, cuando me preguntaron esto en el Congreso de la República, es que nosotros hicimos ese informe en medio de la historia, viviendo lo que vivíamos, entendiendo a las personas y lo que estaban viviendo. No solo porque lo vivimos en carne propia, en mi caso fue literalmente así, sino porque veíamos todos los días en la parte de atrás del ministerio una carroza con un féretro envuelto en plástico, seguido por un taxi con 3 personas, y esa era toda la forma de decirle adiós a compañeros de trabajo que perdimos ahí, en el nivel central, por no mencionar a todos los demás en el resto del sistema. Así que yo le dije a los que me preguntaron que los hechos tienen que ser mirados en ese contexto, en el momento. Es muy fácil luego someterlos a escrutinio cuando 3 o 4 años después tienes más respuestas que las que en ese momento teníamos. Pero bueno, yo agradezco lo que ha hecho la academia, y esto tiene que ser puesto a consideración de las autoridades por los temas institucionales, para saber si se implementaron medidas para que no vuelva a ocurrir. Acuérdense que a más de 100 años de la gripe española todavía discutimos qué fue lo que pasó y qué cosas no se debieron hacer y qué se debieron hacer. Con el SARS-CoV-2 tenemos todavía para mucho más tiempo. Gracias, doctor Isa, por permitirme decir esto. No, muchas gracias, doctor Carbone. El doctor Carbone es una expresión del manejo ético de las cosas. A mí me consta cómo él ha puesto por delante el deber y su posición, y como él lo ha expresado de una manera así, no muy clara, no muy descriptiva, del dolor que le produjo tomar algunas decisiones, sobre todo con personas con las que él tenía y tiene mucho afecto. Y eso es una demostración de comportamiento ético que todos debiéramos conocer y seguir. Así que muchas gracias, doctor Carbone. Aquí hay alguna pregunta interesante de Juan Luis Irribarri, que él dice si estas cosas merecían acciones legales, si estos temas en general que ocurrieron en la vacunación se merecían acciones legales, o deberían haberse quedado en cuestiones administrativas o éticas. No pone más argumentos, que decía, ¿se merecía acciones legales? Esa es la pregunta de Juan Luis. Si quieren responderla, por favor, ¿quién quiere hablar? Bueno, solo quiero ratificar que el espíritu de la comisión no ha sido mirar para atrás, Ajá. sino mirar qué hay que hacer para que esto no vuelva a ocurrir nunca más en el Perú y en otro país del mundo. Comparto con ustedes que la expresión de los miembros de la comisión es que no ha habido un caso similar en ningún otro país que ellos hayan enterado como el caso peruano. Es el caso más dramático que ha existido a nivel mundial, ¿no? Y lo que se busca es que esto no vuelva a ocurrir. Ese es el espíritu que hemos tenido. Por ello, no tenemos ni tenemos, digamos, ninguna injerencia en contestar la pregunta que Juan Luis ha hecho, que no nos corresponde a nosotros. Muy bien, coincido con eso. Es otro tema, pero es un tema interesante. Pero realmente lo que queríamos, y con eso quiero ratificar lo que ha dicho Claudio, que lo que la academia quería era poner a disposición del gobierno y de las instituciones unas recomendaciones hacia el futuro. Y por eso decíamos, esta no es una cacería de brujas, esto no es buscar culpables,
Y en eso, al principio, creo que no nos entendían. Cuando yo insistía en que deberíamos tener un comité y se pensaba que esto iba a ser, vamos a castigar, no, no vamos a castigar a nadie, nosotros no somos jueces, pero sí tenemos que hacer recomendaciones personales e institucionales. Acá hay otra pregunta que es, ¿cuál fue el papel del Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud? Y hay otra parecida que es, ¿se debería regular la participación de una empresa estatal en un ensayo clínico para evitar riesgos y la no publicación? A ver, ¿Alguien quiere hacer un comentario? sí, el comité de ética lo hemos manifestado. O sea, si uno ve el documento que crea este comité transitorio que se creó a propósito de la pandemia para justamente dar celeridad a los estudios de tratamientos y de vacunas contra COVID, tenía entre sus funciones el supervisar los ensayos clínicos aprobados que no ocurrió. Entonces ahí hay otra falla. Debió y deben. En mi instituto de investigación, el comité de ética inspecciona a todos los ensayos clínicos que están aprobados por el comité de ética. Y es una medida muy importante que podría haber detectado los problemas que estamos mencionando, ¿no? Pero no ocurrió esa supervisión. La otra pregunta no la comprendo realmente. Una empresa estatal, no entiendo el sentido de la pregunta. Sí, a ver, si se debería regular la participación de una empresa estatal en un ensayo clínico. En vez de que sea una empresa privada, que sea una empresa estatal la que participe evaluando, chequeando. Me parece que No, esa es un poco la me intención de la parece que pregunta. claro, me parece que está yendo en la dirección de buscar si el patrocinador de un ensayo clínico pueda o no ser una empresa estatal. No veo que haya problema siempre y cuando lo ideal es que esté supervisada por una agencia regulatoria de alta calidad, que tenga uno OIC de las tantas que hay formales que supervise el estudio y que seleccionen independientemente a los investigadores y a los sitios de investigación que se encargarán de ejecutar el ensayo clínico, que es lo que hacemos todos los que hacemos ensayos clínicos. Esa es la manera que deberíamos estar siempre haciendo. No importa si el patrocinador sea una empresa privada o una empresa estatal. En la medida que cumpla con estos principios, no habría problema. Ok, vamos a hacer una segunda excepción. El doctor Ticona está levantando la mano y le voy a dar el uso de la palabra. Adelante, doctor Ticona. Sí. Muy buenas noches a todos, doctor Isa, muy agradecido por darnos esta oportunidad. Yo quisiera disculparme que he ingresado recién hace unos pocos minutos. No quisiera tal vez comenzar, no sé, todo este aspecto, pero de análisis, pero bueno, yo he sido el investigador principal en la sede de San Marcos, ¿no? Hemos Y yo no preferido, sé, doctor, hemos preferido no individualizar. Hemos preferido no poner, y ha sido a pedido mío, no pedir ni nombre de universidades ni nombre de personas para ok, no sí, entrar en conflictos y sí, no, mantener esto aséptico de la perfecto, mejor manera posible, porque no está bien, estamos buscando el bien o el mal del comportamiento de las personas o de las instituciones. Lo que estamos haciendo y lo que ha hecho el comité es mirar hacia adelante y decir, esto nos parece que puede haber sido hecho de mejor manera y lo vamos a poner a disposición y los organismos respectivos y las universidades entre ellas mirarán esto y decidirán qué uso le van a dar. ¿De acuerdo? Esa es la idea, ok, Eduardo. ok, perfecto, sí, doctor, sí, muchas gracias, muchas gracias. Eh, lo que, o sea, de que no vuelva a suceder, no sé en qué aspecto en general, todo lo que al final es tremendamente difícil para todos, ¿no? Para toda la comunidad médica en general. Al vernos pues definitivamente cuestionados, ¿no? En una situación de gran lucha y dificultad por la que atravesamos como nación y también nosotros atendiendo y enfrentando esta situación como médicos, ¿no? Eh, lo que quedaría
por verse, es esta situación que se planteaba, o sin mencionar quiénes, pero una actitud de protección a los equipos de investigación. Y había autorizaciones que se dieron para esto, ¿no? Entonces, esta situación, digamos, ética o de consulta administrativa e internacional, pero finalmente fue una decisión que alguien la tomó. Creo que queda para analizarse para el futuro, digamos, si es que deben de ser viables o no. Habrá algunas situaciones desde el punto de vista metodológico que pueden afectarse posiblemente. Y bueno, yo quisiera, de todas maneras, si bien es cierto, no comprometer a ninguna institución ni ninguna persona, que lo que realizamos nosotros fue con todas las autorizaciones obtenidas, y en base a esas autorizaciones se cumplió exactamente en lo que estuvo bajo mi responsabilidad. Muchas gracias, doctor Isa. Solamente esas breves palabras. Gracias, Eduardo. Creo que has llegado un poquito tarde y hubieras visto recomendaciones globales y generales y procedimentales y éticas muy generales que las vamos a hacer llegar para que las puedas tener. Se las vamos a enviar, por supuesto, a la universidad y a la Facultad de Medicina. Hay una pregunta adicional, a ver, de César Cabezas. Congratulaciones por una presentación muy clara. ¿Qué opinan sobre la autonomía de los países del hemisferio para contar con plataformas de producción en caso de pandemias, donde se hizo más evidente la inequidad? La Hemisferio pregunta sur. es, plataformas de producción en el hemisferio de manera general en situaciones de pandemia. En el Una pregunta hemisferio interesante sur. para mirar adelante. Correcto, Hemisferio sí. sur. Sí, a ver, dos comentarios. Primero, creo que hay una eh, falta de conocimiento, lo que involucra una empresa para poder sacar un producto de investigación, tanto para un ensayo clínico como para sacar adelante. Una vacuna cuesta casi en promedio 1.500 millones de dólares desde que se inicia el estudio de fase 1 a que ingresa al mercado. Y de 100 productos de investigación, uno ingresa. Entonces, es una actividad tremendamente riesgosa, muy, muy, muy cara, y donde uno no tiene al inicio ni una manera de saber si finalmente el producto que está desarrollando llegue a fin o no. Por ejemplo, en el caso de COVID, hubieron 330 vacunas en ensayo clínico en humanos para que ahora al final veamos que solo dos a nivel global y algunas pocas en algunos países como en India y en otros países que tienen sus propias vacunas. Pero a nivel global solo hay dos vacunas que están siendo utilizadas masivamente. Y la mayoría de las otras vacunas se quedaron en el camino, ¿no? En el instituto probamos una vacuna de RNA mensajero, que era la CureVac, que tampoco no era mala, pero no pudo competir con la Pfizer o la Moderna y salieron del mercado, ¿no? Ese es un tema. Entonces, lo veo muy difícil que un país pueda generar vacunas. Es un negocio tremendamente caro, tienes que tener una planta muy, muy bien hecha, que tenga acreditación internacional, con los criterios de calidad adecuados y que tenga la licencia para poder sacar adelante productos. Conversando de esto con amigos en la OPS, al final no se da, pero lo que sí hace falta en la región es, por ejemplo, que un país ayude por ejemplo, a crear viales, a que la vacuna la empaqueten. O sea, todo el proceso, ya no solo de producción de vacuna, sino puede ayudar a facilitar el acceso a productos de investigación o productos de vacunas con licencia en la región. Eso no se hace. Y termino diciendo que para el África ha habido, justamente en Sudáfrica, ya están estableciendo plantas de producción de vacunas con RNA mensajero. Vamos a ver cómo les va.
pero Sudáfrica tiene mucha tradición en investigación, tiene centros de primera línea y creo que podría ser interesante y creo que el compromiso que ellos están asumiendo es no solo para Sudáfrica, sino para el África subsahariana, que podrían estar proveyendo de vacunas. Ahora, el otro comentario final es que la OMS, en sus principios que he mencionado en la presentación, justamente menciona la falla que ocurrió en la pandemia, que fue todo lo que debería haber ocurrido, ¿no? Porque las vacunas se introdujeron en países con poder adquisitivo muchísimo tiempo antes y en mayor volumen para que llegue al África tan tarde que no ha logrado salvar tantas vidas como pudo, ¿no? Entonces hay una inequidad muy grande en el mundo y ojalá que en la siguiente pandemia esto no se vuelva a ocurrir, ¿no? Siempre hay espacios para investigación, ¿no? El premio Nobel se lo acaban de dar a dos investigadores, una de Europa del Este y un norteamericano, una húngara creo que es, que trabajaron sobre el ARN mensajero para producir vacunas. Lo importante que es tener investigadores básicos que puedan ayudarnos a descifrar temas importantes en pro o en contra de un proceso químico, bioquímico o fisiológico. Hay algunas preguntas aquí que las voy a resumir, que son, ¿qué pasó con las vacunas? ¿Qué información tenemos, ya que no ha habido una publicación de los estudios de Sinopharm? Y aquí se produjo este estudio y muchos médicos fuimos vacunados con Sinopharm. ¿Qué pasó? Realmente tuvimos la inmunización adecuada. Aparentemente la mortalidad de los médicos bajó una vez que comenzó la vacunación con Sinopharm. O sea, algunos piensan que algún efecto debe haber tenido. ¿Pueden hacer un comentario sobre eso? A ver, está publicado, ¿no? Yo creo que felicito al Sí, equipo del el Instituto Nacional de Salud, que fueron los que de alguna manera analizaron la data del país y mostraron el impacto que tuvo el uso de la vacuna Sinopharm cuando se introdujo a nivel ya del sector salud y los médicos, ¿no? Y no ha sido agua, obviamente, no compitió con las vacunas RNA mensajeras, pero sí evitó muertes y evitó enfermedades severas. Así que yo también me vacuné. Creo que muchos de los que estamos acá presentes participaron de la vacunación. Pero esto no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el ensayo clínico, que es el tema de lo que ha es discutido otra la cosa. comisión. Que es otra cosa, efectivamente. Muy bien, a ver aquí, a ver, suscribo lo importante que sentar bases para que no vuelva a ocurrir. La pregunta es, ¿qué se va a hacer con este informe? ¿Cuál es el camino que va a seguir este informe? Me toca responderlo a mí. Este es un informe que va a ir al Ministerio de Salud, lo vamos a llevar al Ministerio de Salud, lo vamos a enviar a Salud, lo vamos a enviar a las universidades, lo vamos a enviar a todos los que tengan de una u otra manera que ver con la salud. Yo creo que este es un informe importante que lo que hace es lo que necesitamos, recomendaciones para que se puedan seguir. La aplicación de estas recomendaciones le corresponde a las autoridades, ya no nos corresponde a nosotros, pero lo que hemos hecho de una manera muy seria, o lo que ha hecho el comité, es decir, estos son los aspectos por mejorar y cómo se debe hacer para que mejoren. Yo creo que esa es la virtud de este documento. Y yo quiero repetir para algunos de los que puedan haber llegado después. No solamente han sido nuestros 3 académicos que nombramos localmente, sino que han habido 6 expertos mundiales que han sido presentados por la doctora Teresa inicialmente, que han sido muy importantes para dar una mirada desde lejos, no apasionada, no involucrada dentro de los avatares del país, sino que con la mentalidad, entre comillas, lejana, limpia, han sugerido una serie de recomendaciones para que este comité llegue a mejores sugerencias. Así que aquí había un trabajo muy, muy importante. Tenemos que agradecerle a Claudio, que ha
He contactado a las personas, también a Teresa y por supuesto a Ernesto, que han trabajado duramente. La verdad que ya son varios meses de este trabajo y un poco les traslado mi angustia. Lo llamé hace como un mes y medio a Claudio y le dije, oye Claudio, ya nosotros vamos a acabar y ese informe tiene que salir. Así que ha tenido la gentileza de apresurarse y que tengan ustedes la oportunidad de conversarlo y seguramente se discutirá. Le digo que yo le he comentado que íbamos a tener este informe a diversas instituciones. Como es el mes de la medicina y hemos tenido reunión el jueves y el viernes. Entonces, de una u otra manera he estado con personas y con personalidades, con decanos, con el decano del Colegio Médico, aquí está ahora el decano del Consejo Regional 3, pero les comuniqué que íbamos a hacer eso, que lo deberían escuchar, se los vamos a entregar personalmente. Todavía no lo tienen todos como yo quisiera, porque hay algunos pequeños ajustes ortográficos que tiene que hacer Claudio, de tal manera que el lunes estará en la página, lunes o martes a más tardar, estará en la página web de la academia. Esto es un trabajo del comité, pero es un comité de la academia, en consecuencia asume los resultados de este comité y tendrá que estar a disposición de todos. Si puedo enviarlo por correo para todos, pero son como 14 páginas de la versión en castellano, de manera que es un poquito largo, pero vamos a publicitarlo, vamos a llevarlo personalmente con el mensaje esto. No, aquí no ha habido cacería de brujas, y lo vuelvo a decir porque yo cuando comencé a decir evaluemos esto, decía, no, vamos a terminar sancionando, vamos a terminar castigando. Yo le decía, yo no tengo ningún interés en hacer eso, sino en contribuir a que las cosas mejoren. Muy bien, Fernando Carbone levanta la mano nuevamente y creo que con él acabamos. Fernando, adelante. Sí. Ya. No levanté la mano, era solo para decir que estaba de acuerdo con lo que usted ha señalado, doctor Isa, y, y nada, que pues ojalá nadie tenga que volver a pasar Así es. por lo que Así tuvimos es. que pasar. Ese es Y me parece que fue usted o el doctor Lanata que dijeron algo, el doctor Lanata, perdón, que señaló algo que OMS ha asumido en el análisis global y general de la pandemia, que el derecho a la salud es de todos por igual, pero que a la hora de tener que a veces, y esto es muy delicado, pero me atrevo a decirlo porque es un tema ético, moral, deontológico y humanístico. A veces en algunas cosas, y nos pasó durante la pandemia, eh, tienes que priorizar el tema de aquellos que tienen que regresar a cuidar a los demás. Es así, porque si no, te quedas sin cuidadores. Nos pasó con los equipos, con los cupos, con las UCIs, con todo lo demás. Y ustedes no saben cuál era la desesperación cuando estábamos adentro, que no encontrábamos ni en el mercado nacional, menos en el mercado internacional, porque fue una época en que todo el mundo, países, personas e instituciones, se arranchaban lo poco que había y lo poco que claro. se sabía. Ese es el contexto en que se vive. Así que era nada más. Y muy bien lo que ha hecho la academia. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo les agradezco muchísimo la permanencia aquí. Van a tener a su disposición la próxima semana el documento. Estamos abiertos a recibir sugerencias, modificaciones. Esto es un documento científico y como documento científico está dispuesto a la lectura y a las sugerencias. Serán siempre bienvenidas, sugerencias de buena voluntad y que contribuyan de una u otra manera que mejoremos las condiciones en general del país. Son bienvenidas. Esto ha sido un tema desgarrador para los médicos. Es desgarrador haber visto gente llorando con un balón de oxígeno, durmiendo a la puerta de un hospital, llevando su oxígeno, vendiendo ropa, vendiendo sus muebles para llevar un balón.
hemos visto a médicos morirse en la puerta de los hospitales. No habían camas UCI. Es decir, no nos podemos olvidar de esto. No nos podemos ni nos debemos olvidar de esto. Y no se trata otra vez de dónde nos equivocamos. No, veamos dónde podemos hacer las cosas mejor. Ese es el mensaje de la academia. Es un mensaje ético, es un mensaje de responsabilidad social en beneficio de la sociedad y del país. Así que yo les agradezco al comité, a Claudio, a Teresa, a Ernesto, por todo el tiempo que han tomado para hacer esto. Realmente les agradezco en nombre de la academia y creo que de los médicos del país por este tema que es tan importante, tan vigente, que costó tantos muertos. 200.000 peruanos se han muerto por esto. O sea, no es cualquier cosa. Muy bien, un abrazo para ustedes. Veamos las cosas con optimismo. Con esto esperemos mejorar. En todo caso, vamos a entregar las cosas a los que corresponden y en todo caso les haremos el seguimiento para que las cosas se plasmen en realidades. Un abrazo para todos ustedes. Les agradezco mucho por su presencia y gracias a nuestros ponentes. Un abrazo cariñoso para todos. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Muy bien, Tere. Gracias, Claudio. Gracias, Ernesto. Un abrazo para todos. Recording stopped. Listo. Chao, chao.